Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a nuestra cita aquí dentro del espacio A Favor y en Contra del canal 5 Días y del Independiente. Todos los lunes a partir de las 19 tenemos a los candidatos que vienen a poner sus opiniones a consideración de nuestra teleaudiencia para que definitivamente usted tome una decisión, primero en las internas el próximo 18 de diciembre y después en las generales en el mes de abril. Y realmente ha sido un ciclo interesante de poder tener un mano a mano con cada uno de los invitados que han dejado cada uno de ellos, digo bien, unas reflexiones muy interesantes a consideración, digo de vuelta de nuestra teleaudiencia. Por eso hoy en la primera hora nos va a acompañar una persona muy interesante, un conocedor realmente profundo de nuestra política durante el tiempo de la dictadura y post-dictadura también en estos casi más de 30 años de democracia, don Tito Saguier, que se candidata a senador por la lista 9, opción 5, que acompaña justamente la chapa presidencial de Efraín Alegre y de Soledad Núñez. Y va a ser una conversación realmente muy interesante. Don Tito, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, mucho gusto y agradezco que me hayan invitado. Bueno, la idea un poco de este espacio es salir de esa estructura normalmente propagandística de cada una de las entrevistas en tiempos electorales y tratar de dejarle a la audiencia un poco algunos elementos de reflexión mucho más profunda en torno a la política de nuestro país y desde la perspectiva de las personas que están poniendo su nombre a consideración de la ciudadanía como tal. ¿Cómo está la salud de la política durante todo este tiempo que le tocó atravesar durante esta larga democracia? No, siempre es controvertida la política, ¿no? No todos están de acuerdo y eso es natural y lógico que así sea, teniendo en cuenta, sobre todo en nuestro caso, ¿verdad?, que habla del pluralismo. La Constitución Nacional, que muchos se pasan por el arco del triunfo, tiene principios que deberían determinar el funcionamiento de las instituciones y el comportamiento de los ciudadanos. Por ejemplo, el artículo primero de la Constitución, que es el artículo más importante porque técnicamente los constitucionalistas dicen que es el artículo de apertura, ¿no? Ahí se habla de la forma de Estado. ¿Y cuál es la forma de Estado? Dice, es Estado social de derecho. Es decir, se dejó atrás el Estado gendarme, el guardián nocturno, como le dicen algunos, que solamente se ocupa del robo y del orden nocturno y cosas. Ahora el Estado no es solamente un Estado de derecho, sino que es un Estado social de derecho. Eso significa que el Poder Ejecutivo y el Parlamento fundamentalmente tienen el mandato y al mismo tiempo la facultad de orientar la política cultural, digamos así, y la economía en un sentido en el que se permita la conciliación entre la libertad, la justicia social, con respeto de las leyes del mercado. Por eso es que el correlato económico del Estado social de derecho es la economía social de derecho, que es la fórmula que permitió que los alemanes hicieran el milagro, como se llama, el milagro alemán, después de la Segunda Guerra Mundial. Vos sabés que Alemania quedó devastada, ¿verdad? No quedó ladrillo sobre ladrillo. Y ahí aparece un personaje sumamente importante, fue Konrad Adenauer, que a los 73 años es designado canciller y gobernó 14 años, ¿no? Y hizo realizaciones pero realmente fantásticas. En primer lugar, la recuperación económica de Alemania. Y esa economía social de mercado, y digamos, indirectamente, fue un golpe para la ortodoxia marxista que tenía esa economía sujeta a dogmas, ¿verdad? Y por otro lado,
que también contribuyó muchísimo a que Europa fuera caminando hacia lo que hoy es la Unión Europea. Hacia una integración que lastimosamente el Mercosur no pudo entender eso. Sí, bueno, pero el Mercosur, te das cuenta de lo que está sujeta a los vaivenes institucionalmente, te digo, y no se avanzó. El avance debe ser consecuente con el principio que los creó. Ese ejemplo, don Tito, y aprovecho para justamente agarrarme de esa cuestión donde usted planteaba una figura tan emblemática como la de Konrad Adenauer, ¿no? Sí. Un visionario, un hombre de Estado, un estadista, como fue Churchill en Inglaterra o como fueron otras personas también en algunos puntos en el mundo y en la parte de la historia también que han generado ejemplos interesantes. Ahora bien, esas personas entendieron el tiempo. En Paraguay, lastimosamente, tenemos una constitución hermosísima y me hizo referencia del punto número 1. Pero suelo criticarle a algunos constitucionalistas de nuestro país y les suelo decir, hicieron un excelente trabajo, pero lastimosamente se durmieron en sus laureles. No pudieron construir demócratas durante todo este proceso para que apuntalen esa hermosa constitución. ¿Coincide en cierta manera? Sí, pero antes déjame que te diga que dio la casualidad o el milagro, si vos querés, que coincidieron dos personalidades muy importantes en ese momento, que fue De Gaulle y Adenauer. También, sí. Juntos impulsaron lo que es la OTAN. Uh-huh. Y en fin, muchas otras cosas, ¿no? Nuestra Constitución tiene principios. Desde la época de Aristóteles había una diferenciación entre principio y naturaleza. Uh-huh. ¿Cuál es la naturaleza de la cosa? Esto, madera. Uh-huh. ¿Y cuál es el principio? Y bueno, que nos sirva para poner la copa, el café, o para poner la mesa y almorzar. Bueno, y los principios deberían determinar el funcionamiento de las instituciones y el comportamiento de los ciudadanos. El sentido de la cosa. Sí. Entonces, ¿cuál es el principio? El Estado Social de Derecho. Uh-huh. Y después, esa es la forma de Estado. ¿Y cuál es la forma de gobierno? Es la democracia. ¿Y cómo es la democracia? Ahí vienen los principios. Es representativa, es participativa y pluralista con reconocimiento de la dignidad humana. Uh-huh. Esos son los principios sobre los cuales deben funcionar las instituciones, pero acá las instituciones están sujetas al capricho de mayorías que persiguen el continuismo en el ejercicio del poder y la exclusión de otros sectores políticos. Por eso es que el pluralismo es fundamental. Ahora bien, cuando hablamos de las instituciones, ¿podemos incluir también a los partidos políticos? Claro, claro que sí. Por eso te digo, mira, ¿cuál es el comportamiento del partido de gobierno? Uh-huh. El partido de gobierno es un partido hegemónico. Y la hegemonía es contraria, es un principio contrario al pluralismo. El Partido Colorado funcionó durante muchísimo tiempo y sobre todo durante el periodo estronista como un partido único. Uh-huh. Vino el golpe, el Partido Colorado dejó de ser partido único, pero sigue siendo partido hegemónico. Ok. Y es como toda hegemonía, de luego que es excluyente. México Entonces, tuvo eso. ¿eh? México tuvo México, eso. el PRI. Es un partido hegemónico, con un margen de libertad para la ciudadanía y las organizaciones. Pero hay un continuismo en el ejercicio del poder y no hay alternancia. Uh-huh. Y eso desnaturaliza la democracia. Porque, y ahí viene una consecuencia muy grave. Hay mayorías que creen que el gobierno se lleva adelante solamente sobre la base de los números. Nosotros somos mayoría. La mayoría manda. Esa es una dictadura. Claro, ¿por qué? Porque es intolerante con la minoría. Uh-huh. No es democracia ejercer el poder numéricamente.
alejada de esos principios, de esos valores, ¿no? Entonces, acá viene ahora por eso es que es una novedad la concertación. Oposición siempre existió, inclusive en la época de Stroessner, o clandestina o semipública, lo que quiera. No es novedad la oposición. La novedad es que la oposición tiene la suficiente madurez como para concertar un proyecto pluralista. El pegamento, el engrudo que nos une es el pluralismo. Don Tito, de todas maneras igual hay una cuestión de mucha crítica sobre la concertación, como que Sí, algunos claro. dicen que la concertación no cuajó. No, yo no creo. Me interesaría que me dijeran por qué. Fíjate Posturas vos. como la de Pachaquerida, por ejemplo, posturas como la del señor Portillo, por ejemplo. Y no entienden. Mira, el pluralismo es el reconocimiento de que hay una multiplicidad de organizaciones y de ideologías diferentes. Ok. Y en esta concertación estamos todos. Está la izquierda, está el centro, están los conservadores. Entonces yo no puedo hacer reivindicaciones ideológicas y doctrinarias. ¿Por qué? Porque nadie hace renunciamiento de su doctrina y de su ideología. Acá, esa concertación se sustenta sobre un tema fundamental. Queremos una sociedad abierta, sustentada sobre el pluralismo, la democracia, los derechos humanos y el reconocimiento de que la oposición, aún siendo mayoría, es protagonista fundamental de la democracia. No es un grupo al que hay que cercarlo y darle un ámbito de participación minúscula. Eso no es. Interesante mirada. Sí. Entonces, volviendo entonces a tu pregunta, no estamos, los principios son la nutriente, digamos, así como el árbol tiene la savia. Bueno, estos principios hay que desarrollarlos. Y ese es el compromiso que tiene el futuro Congreso de la Nación. Aprobar leyes que faciliten la participación, que faciliten la apertura del Estado. Quiero abrir un capítulo porque usted conoce muy bien ese escenario de un cuerpo colegiado como es el Congreso, ¿no?, de un país. Ya fue también miembro de este espacio, pero se habla mucho de la calidad de representación de nuestro Congreso, que cada vez va en una picada descendente y no ascendente, ¿no? Pero antes de eso, cerrando un poco ese capítulo de lo que es el análisis de la concertación, a mí me sorprende y cada vez que tengo chance de hablar con Euclides Acevedo le digo, ¿por qué tomaste un camino alternativo? Tan solo la idea de que pudiste haber sido el Adolfo Suárez de esa mesa. No sé si magnifico un poco también la figura de Euclides en ese sentido. No, yo lo veo a Euclides, claro, estoy comprendido en las generales de la ley porque soy su amigo. Es una persona brillante, pero cometemos errores por más. Yo creo que él se equivocó. ¿Le preguntaste alguna vez, Tito, por qué decidió este camino alternativo? No lo encontré y tampoco le voy a reprochar nada, yo lo respeto mucho a él. Sé que un luchador estuvo mucho tiempo, muchas veces preso. Y bueno, creo yo que es lamentable, ¿no? Que él sería un animador formidable de la concertación si se hubiera estado ahí, ¿no? Pero ¿Nos hace falta un Adolfo Suárez? Yo no. No, nos hace falta al Paraguay alguien que pueda encaminar un pacto como tuvieron los españoles, como el de la Moncloa. Bueno, pero ahí Adolfo Suárez también lo tenía el rey Juan Carlos, ¿no? El rey Juan Carlos paró el golpe de ¿cómo se llamaba? El teniente coronel entró al Congreso de los Diputados y pegó un tiro. Hasta ahora nunca repararon En la figura esa. El efecto del tiro. Para que recuerden, ¿cómo se llamaba este teniente coronel? Bueno, ahí Juan Carlos fue el que salió y dio órdenes muy explícitas a las Fuerzas Armadas españolas, ¿no? Tejero. Ahí está, teniente coronel Tejero. Yo creo que Suárez fue un gran animador y gestor, digamos,
de la transición del franquismo a lo que hoy es España. Y después también Felipe González. Felipe González. Muy buena actuación. Y, no, fíjate vos que esta constitución nuestra, muchos de los principios de nuestra constitución nos hemos inspirado en la constitución del 78 de España y en la constitución de Portugal del 76, después de la revolución de los claveles rojos. Y un poco también en la constitución italiana, después de la Segunda Guerra Mundial, que es muy buena. Pero te digo, es cierto lo que vos dijiste al principio, una constitución tan libérrima, con principios tan enjundiosos, ¿verdad? Como, a ver, enjundia en el sentido, como dirían en guaraní, iquiracue. Tiene contenido claro. De verdad que nos debería facilitar la movilidad de nuestras ideas, ¿no? Pero yo soy optimista, ¿no? Y es cierto, yo tuve 20 años en el Congreso y estoy volviendo después de 5 años, un quinquenio sabatino, digamos, Sí. ¿no? Que me permitió también dedicarme a mis cuestiones personales, ¿verdad? Yo nunca, en 20 años, nunca vi un Congreso en el que se le despojara de su investidura a ningún parlamentario por razones de tráfico ilegal de influencias, ¿no? De una manera así descarada. Ya. Pero teníamos ciertas cuestiones como esas salidas simpáticas de su colega, este hombre empresario también. Se me va a venir el nombre enseguida, porque una vez se puso un gorro rojo y un silbato. Jaegli. El señor Jaegli, ¿no? Pero nunca cuestiones tan complicadas y complejas, incluso No, pero de personas vinculadas con el narcotráfico, ¿no? Y con el crimen organizado de repente. ¿En el Congreso? En el actual. Sí. No, la crítica de Alfredo siempre fue con un sentido humorístico. Sí. El humor también ha sido un correctivo de líneas políticas bastante, digamos, a veces. Yo recuerdo que en la época de Franco en España, ya que Franco era un tipo muy duro, ¿no? Ahí no había, se aplicaba el garrote vil. Hasta el último momento, agonizando, Franco disponía todavía la aplicación de pena de muerte. Y había se llamaba La Codorniz, un periódico, no sé si era semanario o quincenario, que acá me prestaba Juan Manuel Marcos. Era una cosa, y el humor era una cosa que, sobre todo a los poderosos, ¿verdad? A los que ejercen el poder, le van corroyendo lentamente. Pero bueno, y Alfredo me recuerda mucho eso, ¿verdad? Que con mucho humor hace sus críticas a los errores, a las inconductas, o a lo que él cree que es una cosa así, es una fantochada, ¿no? Pero volviendo a lo que era también el capítulo de la calidad de la representación, quiere volver a entrar. Y volvemos a ese elemento que hablamos en esta conversación, que es la cuestión de la dictadura de los números. ¿Le asustaría encontrarse con eso? La dictadura de la mayoría en cuestiones completamente irracional. Hay mayorías intolerantes. Hitler tenía mayoría, pero incendió el Bundestag, el Parlamento alemán. Vamos camino a eso. Hay mayorías intolerantes. No creo, no. Defender momento, cuestiones como evitar el juicio político al señor Antonio Fretes, por ejemplo. Bueno, pero ese ya no es ese es el principio de actuación del Partido Colorado, la complicidad con el delito. Y yo por eso le digo a mis correligionarios, y le digo en guaraní, al niña andeña permití que partido o bellajañamo a la sinvergüenza.
no encubrirle al correligionario porque es correligionario, ¿no? Eso termina corroyendo seriamente los fundamentos de la democracia, porque una democracia con corrupción, perdón, arriesga todo lo que uno puede esperar de la democracia, ¿no? Doctor Zaguier, y tenemos pocos minutos, pero le agradezco realmente esta conversación. Creo que hay demasiados temas en el tintero para una segunda chance Sí, y otras más. Pero, ¿le preocupa la democracia en el Paraguay? Honestamente, cuando reflexiona en su intimidad. Me preocupa. Y ese es yo digo, un deber incumplido de nuestro Congreso. Desarrollar a través de una legislación estos principios. La participación es fundamental. Una democracia con una participación muy flaca, muy débil. Hay que lograr, de luego que hay amplios sectores que no participan por muchos motivos, ya sean culturales o económicas. Tenemos 2 millones de pobres, esos 2 millones de pobres no participan de la vida social, de la vida cultural. Y si participan políticamente, eso es la base de la compra de votos, ¿no? Lo que hay que decirle a nuestros conciudadanos, perdón, que la venta no está vendiendo en realidad su voto, sino está vendiendo su libertad, está vendiendo su futuro y el futuro de sus hijos. Esas son las cosas que hay que ir superando. ¿Cree que entienden esa gente o hablamos también de una falencia institucional de la educación en nuestro país? También. Sí, acá hay una interrelación de una serie de cosas, ¿verdad? Nos podemos plantear de un punto aislado el tema político, el tema cultural y el tema educacional. No va a rendir ninguna reforma que apunte solamente a ese aspecto. Así es. Por último, don Tito, y agradeciendo mucho de vuelta su presencia, ¿qué le duele del Paraguay? ¿Qué me duele? Me duele esa emigración de gente joven, gente valiosa que por falta de oportunidad en nuestro país se van a España o a la Argentina o a Brasil o a los Estados Unidos. Perdemos generaciones enteras. Y sobre todo también la familia queda resentida porque a lo mejor ya no vuelve más al país. Y después la falta de políticas concretas para sacarle a eso. Hay como 2 millones de pobres. Problemas sociales graves y si no se resuelven no va a haber paz social. En muy poco tiempo vamos a tener riesgosas crisis sociales. Hay que resolver eso. ¿Qué espera para abril? No, yo creo que ganamos, ¿eh? Creo que la dupla Alegre-Núñez está aprendiendo muy fuerte. Estuve este fin de semana, estuve por Caguazú, estuve por Itapúa, y reuniones muy buenas, ¿eh? Están cayendo muy bien. La personalidad y que despierta la dupla, que la simpatía que despierta la dupla. ¿El contrincante en abril quién será? A mí me dicen que va a ganar Peña, ¿verdad? Bueno, claro que no. ¿Cuál es la diferencia entre la dictadura y la democracia? No sé, ¿cuál es? En que las elecciones en la dictadura se sabe quién va a ganar. En la democracia no sabemos quién va a ganar. Don Tito Zaguier, gracias por su tiempo. Gracias a usted. Ha sido una conversación interesantísima, digo bien. Senador, lista 9 también, opción 5, que bueno, hoy ha conversado con nosotros don Tito Zaguier, va a ir acompañando también a la chapa Efraín y Soledad. Hoy aquí en A Favor y en Contra, nosotros hacemos la pausa, a la vuelta está con nosotros la señora Carla Basigalupo, también para hablar aquí en A Favor y en Contra.